Gracias. Bueno, decíamos hace un rato que, por un lado, el ideal imperio de la ley y por el otro lado, el terco dominio de la realidad allá en la calle, ¿no? Y sobre las cosas que en este periodo se hicieron, yo recuerdo una gran discusión sobre este asunto de las pensiones en el ISSSTE. Fue un tema que ocupó mucho el trabajo de los diputados. Se le cambió, no se le cambió de nombre al CONACULTA, se creó la Secretaría de Cultura sobre la estructura que había dejado el Consejo Nacional de Cultura, también eso pasó por aquí. Evidentemente, bueno, pues se hicieron cosas que uno no habría pensado hace mucho tiempo, como se autorizó la creación de un banco de leche, banco de leche materna. Se incluyeron las diálisis en el paquete básico de los servicios médicos, en fin, cosas con las que los ciudadanos tienen que lidiar y supuestamente ya habiéndose legislado sobre eso, ya la realidad obedece o qué puede después hacer el Poder Legislativo. Nada, termina, acaba, se va a su casa, se va de receso. Bueno, otros países tienen procesos de evaluación de leyes, por ejemplo. Hay parlamentos que evalúan las leyes para ver su impacto, es algo que tendríamos que seguir. Tenemos una responsabilidad, sí, de vigilar el ejercicio de la función pública con distintos instrumentos, y creo que no lo hacemos de manera adecuada, en parte porque hay problemas, deficiencias en la información de repente, pero en parte también porque no enfocamos nuestra tarea a eso. Y la discusión presupuestal pasada no fue una discusión, por ejemplo, puntual en lo que pasaba con Pemex, y meses después el Banco de México nos corrigió la plana y casi ordenó un recorte en Pemex, por ejemplo. No discutimos los remanentes de operación del Banco de México porque hasta ahora los dieron a conocer. Es decir, es un Congreso que no está tomando su responsabilidad de vigilar de manera clara al Ejecutivo, y ahí es donde las políticas públicas pues tienen que ser evaluadas. Nosotros tendremos que tener una discusión constante de cómo las políticas están funcionando. A mí me gustaría... Por favor. Creo que, hay temas en los que coincidimos. Por ejemplo, yo coincido con el diputado Álvarez Maínez en el sentido de que se puede ampliar el periodo de sesiones. Ya lo planteó nuestro coordinador del grupo parlamentario en una iniciativa, coincidimos con eso. Creo que estamos haciendo un trabajo importante. Hay una distorsión social de que el Poder Legislativo lo puede todo. El Poder Legislativo nació con la función de crear leyes, y leyes que deben de ser vigentes, y leyes que deben de servir a la sociedad, pero leyes que deben de ser con responsabilidad. No podemos legislar, por ejemplo, que el salario mínimo sea de 200 pesos cuando los factores macroeconómicos y microeconómicos del país no dan para eso. Tampoco podemos de manera irresponsable establecer que los factores económicos se queden inamovibles cuando sabemos que todos los días hay factores internacionales que determinan las condiciones económicas de los países. Eso sería tener una visión retrógrada de la economía. Creo que tenemos que ser muy responsables. Sí aspiramos a que los trabajadores tengan un mejor salario, sí aspiramos a que haya mejores condiciones de salud para los mexicanos, y estamos trabajando para ellos con responsabilidad en función de los estudios presupuestales económicos necesarios para ello. Hemos hecho un gran trabajo, hemos legislado de temas importantes. La indexación del salario mínimo, si bien es uno de los temas más importantes en la agenda de los que hemos retomado con conciencia social, tiene que ver también con una serie de medidas que se están trabajando en la armonización también en los estados y de las otras 700 normas que establecían lo del salario mínimo como una medida de unidad para la fijación de multas y otro tipo de préstamos. No esto mismo que usted nos dice, diputada, y quizás sea un poco algo que no sé si lo leí o lo inventé, pero que hay una especie de adicción por hacer leyes y leyes y leyes. ¿Cómo puede haber 700 normas que intervengan en algo tan simple como el salario? Es que la visión retrógrada es la que hoy... sencillo, ¿no? 700 cosas que intervienen en fijar un salario. Bueno, yo primero quiero decir que los compañeros que señalan con razón que los pendientes siempre son mayores que lo que se ha hecho, eso es hoy, ayer y antier. La circunstancia de la sociedad es muy amplia, dinámica, los problemas son cambiantes, y por esa razón siempre tendremos pendientes importantes.
Y a nosotros no nos, Porque no estamos tratando los temas y a más nosotros no importantes nos gusta hablar de lo que se hace bien. Hay alguien que tiene que venir a hablar de lo que se hace mal. Yo soy de ellos también. Tengo que hablar de lo que se hace mal, pero bueno, si no, el balance debe ser objetivo. Más bien algunos Debe nos de asumimos variarse. como oposición Ajá. y otros han decidido cogobernar. Hay quien está en la otros oposición, hay pueden quien ser cogobierna, está bien. oposición ¿no? constructiva y no una oposición de todo no, todo no, todo no. Puede ser oposición constructiva. ¿Cómo es posible que se diga que la desindexación del salario mínimo no es nada? ¿Será porque no lo ganamos nosotros? Eso no. ¿Será porque a votamos ustedes a no favor. les... Bueno, No, entonces yo lo que no sí- es cierto que no se ha hecho nada. Yo lo que sí se han digo hecho muchas es que cosas sí podemos subir el salario mínimo importantes a y hay niveles de 200 muchos pesos. pendientes. Eso sí lo creo. Coincido Con que los los factores pendientes económicos. es Factores el tema, actuales. uno de los pendientes es el tema de las leyes anticorrupción, que tenemos un plazo y que vamos a abordar de inmediato. El chiste no es cuántas leyes apruebas, sino su calidad, el contenido, la numeralia. De hay gente que quiere estar todos los días arriba de la tribuna. Piensa que con eso está transformando al país. Pues, bueno, es la numeralia, trabaja- es la numeralia de cortar papel, aunque no construyas nada, pero sigue cortando papel. No, ese no es el chiste. El chiste es el contenido. Si sirven para transformar la realidad o no sirven. Eso es lo que hay que discutir, y ahí yo comparto. Las leyes anticorrupción serán, sin duda, nuestra prueba de fuego, porque la gente, si algo le molesta, es la impunidad y la corrupción. Y ahí tenemos que estar a la altura en esta Cámara. Si nos ponemos a trabajar, si ponemos a defender Eso que lo que está, nosotros- Mi está querido Rafael. diciendo el Guadalupe Acosta me recuerda, y ahora voy con usted, diputado, me recuerda mucho a un presidente municipal allá en Yucatán, entre lo que se hace y lo que falta, ¿no? Y él en su informe dijo, feliz, satisfecho, orgulloso, dijo, se hizo el 100% de lo que se pudo. Pero ahora lo que no se pudo, pues Mira, pues otro yucateco. Y perdón que haya Uno de sido mis de hijos allá cuando yucateco, tenía- pero pues es No, que es no. el que yo pensé. Cuando tenía 9 años, uno de mis hijos vino a la Cámara y cuando terminó la sesión me dijo, papá, tu trabajo está muy fácil. Te voy a resumir mis propuestas. Que la comida para los perros sea gratis, que los juguetes para los niños sean gratis, que la electricidad no cueste, que la comida sea gratis. Esa es la impresión que se llevó de una ronda de iniciativas donde todos piden. No importa si es posible o no. ¿Y cuántos años tenía el niño? 9 años. Imagínate lo que sería. Hoy son 6 meses. Imagínate lo que serían 10 meses de pedir. Los congresos trabajan no solamente cuando están en sesiones. Esa es una malísima concepción del trabajo y la calidad de trabajo legislativo. De hecho, lo menos importante es lo que ocurre en las sesiones. Y los periodos legislativos es el problema. Los periodos legislativos son los únicos periodos en que trabajan las comisiones, pero eso no es de la estructura de la Cámara, eso es del orden de las fracciones parlamentarias, que tenemos problemas para convocar a los diputados a una sesión de lunes, porque no hay sesión ordinaria, o de viernes, porque el jueves es la última sesión ordinaria. No sesionan las comisiones ni lunes ni viernes. Pero eso no es el diseño del Poder Legislativo. Esa es la responsabilidad de los diputados ¿Diría usted en las fracciones la comodidad parlamentarias. de los diputados? No Es la comodidad de los diputados y el acomodo que hacen las fuerzas políticas a otras cosas. Pero la misión del Congreso finalmente no es solamente producir leyes. Imagínate el infierno que ya es la cantidad de modificaciones que estamos introduciendo al cuerpo normativo del país. Hoy, por ejemplo, vamos a cambiar 3 cosas, 3 párrafos distintos en la ley de vida silvestre. ¿Y qué hubiera pasado si no cambiaban? Nada. ¿Quién sabe? Rafael, Porque no, 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 el no, tema no, del no, salario yo había pedido mínimo, la palabra. el tema del salario mínimo, antes de que lo dejemos a un lado, la visión retrógrada es la que gobierna México, no la de quienes planteamos que aumente el salario mínimo. Chile tiene la misma productividad que México. No hay otro factor, digamos, económico que define el salario que la productividad. Chile tiene la misma productividad que México y tiene 3 veces el salario mínimo en México y hoy su poder legislativo está discutiendo si lo aumenta.
No hay nada que sostenga que el Y salario Uruguay mínimo de también, México... Estados Sí. Unidos lo está subiendo, Digo, el 10 Reino Unido lo ejemplos está de lo más subiendo. cercano. Sí. En cuanto a los periodos de sesiones, yo entiendo que esa sea la visión del gobierno, que lo que menos importa es lo que sucede en las sesiones. Lo más importante debería de ser lo que sucede en el Pleno. Lo que sí comparto es que no seamos una fábrica de leyes. También el Parlamento tiene un carácter, como su nombre lo dice, Ahora, de debate. Lo que pasa Yo es que quiero aclarar- el Me gustaría también el debate no construye, el debate en todo caso modifica. Ayuda. Es una parte del debate Pero que es aquí- importante. Condiciones, ¿no? El Aquí debate lo es que me parece importante. es que A estamos ver, diputada. disminuyendo las tareas del propio Poder Legislativo y las del propio diputado. El diputado no solamente hace leyes, es una obligación crear un marco normativo. Y yo quiero poner tan solo un ejemplo. Si no se hubiera trabajado en la ley contra la violencia hacia las mujeres, ¿qué hubiera pasado? Seguiríamos igual. El marco normativo es fundamental, pero también tenemos tareas de representación. Y una fundamental es la de fiscalización de los recursos públicos y eso implica también toma de decisiones. Y creo que justamente es donde tenemos que estarnos abocando. A mí sí me parece que hemos logrado algunas reformas importantes, pero que finalmente sí falta lo sustancial. Nosotros tenemos que crear el marco normativo que permita que este país realmente combata la impunidad. Que en este país haya condiciones para que no digamos que el salario mínimo tiene que ser así, de indigno para todos los mexicanos y las mexicanas, sino generar las condiciones. Y para eso tenemos leyes de ingresos. Y para eso establecemos también criterios y también podemos generar incluso algunos estímulos fiscales para generar empleo y generar mejores empleos. Yo creo que sí tenemos muchísimo por hacer y creo que la responsabilidad es de cada grupo parlamentario. Por eso Acción Nacional ha definido claramente una agenda y lo ha dicho así de preciso. El tema es seguridad pública, el tema es Sistema Nacional Anticorrupción y el siguiente tema es, por supuesto, cómo mejorar la economía de las familias. Y sobre eso tendremos que estar enfocándonos, así como Acción Nacional, creo que el resto de los grupos parlamentarios. Bien, Quiero muchas hacer una gracias. aclaración. Permítame un segundo, diputada, Sí. porque ya se nos acabó este lapso. Ahorita que volvamos de la pausa y que escuchemos la crónica de don Miguel Reyes Razo, que es la parte bonita de lo que los periodistas hacemos en este espacio, regresamos con usted.